En realidad en comunidad nos fuimos dando cuenta más y más nuestra responsabilidad desde los inicios, desde el vientre, orar por ellos, de ir formándoles criterios cristianos, enseñándoles las leyes de Dios, enseñándoles con el ejemplo cómo se vive un matrimonio. Lo más importante es tener claro que es nuestra responsabilidad formar a nuestros hijos en la fe, si no otras cosas los van a formar. Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. ¡Bienvenidos! Oigan, pues ahora les traemos una buena plática que me eché con Karen Soto, que bueno, nos platica su caminar para empezar a conocer a Dios con su familia, cómo se va metiendo pues más y más a ir conociendo de una forma pues más profunda, ¿no? Porque tuvo un encuentro personal cercano, pero quería más y más y más, descubre lo que es comunidad cristiana y pues ha estado metida pues de varias décadas en este tema, tanto que ahora ella es la mujer formadora de varias comunidades de la Espada del Espíritu, que es una organización mundial de comunidades católicas y algunas comunidades ecuménicas, depende de los países. Y bueno, nos platica de cosas pues padres pero aplicables, no sé si me entienden. Algunas cosas a lo mejor son pues testimonios que nos ayudan porque nos inspiran, ¿verdad? Y hay cosas que pues aparte de que nos inspiran, pues también podemos sacarle ahí varias cosas que podemos en nuestra vida concretamente aplicar, hacer en la práctica. Y así nos platica ella varias cosas de la familia, con los hijos, en temas de mujeres, que como saben pues es un tema que yo quisiera estar entrevistando más mujeres, que creo que es algo que debemos de hacer en la iglesia, que nos hace mucha falta, como laicos también, darle su lugar a la mujer en todo lo que eso significa, que significa muchas cosas, y eso entramos un poquito al tema acá con Karen, y bueno, se pone muy buena la platicada. Esperemos que disfruten tanto como nosotros, y les recuerdo que ahorita es muy buen momento de donde quiera que escuchas, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Stitcher, iHeartRadio, etcétera, etcétera, dale seguir a Platicando en Católico. Ayuda mucho para que otra gente sepa que están pasando estas cosas padres en la iglesia, que puedan escuchar testimonios de gente padre. Y bueno, y si pueden también, ya que estamos en esta, también de alguna forma ayuda al algoritmo para dar a conocer más esto que está pasando en la iglesia, el que le pongan algunas estrellitas. Obviamente, si son 5, pues nos ayuda mucho y hace que más gente sepa que esto existe. Yo me siento que le estoy pidiendo muchas cosas por pedirles esto, pero bueno, nos vemos del otro lado. Dios los bendiga, disfruten. Muy bien, Karen, para estar aquí platicando contigo, pero si quieres, antes de comenzar, empezamos con una pequeña oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines, Señor. Te pedimos que estés tú aquí con nosotros en este tiempo que tenemos para platicar de lo que has hecho en la vida de Karen, lo que estás haciendo a través de ella en tu iglesia, en tu cuerpo místico, Señor. Te pedimos que podamos así conocer otras partes de tu iglesia, Señor, para que podamos enamorarnos más de ella, de tu cuerpo aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando, para que toques corazones, para que puedan redescubrir a la iglesia y todo lo que estás haciendo en ella hoy en día, Señor. Te pedimos que te quedes en medio de nosotros. Amén. Padre, pues, Santo. Amén. Muy bien. Voy a batallar en no decirte Karen. Digo tía, pero bueno, Karen. Qué padre estar aquí contigo. Si quieres, antes de cualquier cosa, si nos puedes empezar platicando un poquito dónde nació Karen, un poquito cómo fue tu familia en esos primeros años, para ir sabiendo, para empezar, quién es Karen antes de lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Bueno, mi nombre es Karen Reinhardt de Soto. Nací en Honduras, en San Pedro Sula, que es al norte. Uh-huh. Mi mamá es hondureña y mi papá fue norteamericano.
Él se enamoró de una hondureña y se fue a vivir allá, y allá tuvieron 7 hijos, del cual yo soy una. Ahí ¿Qué número eres? Yo soy la de en medio. Okay. No, la tercera. La tercera de 7. Sí. Y pues me crié en un hogar católico, que al principio era católico solo de cumplimiento, pero hubo un momento en nuestras vidas que mi papá fue a los cursillos de cristiandad. Y luego fue mi mamá. Mi papá se llama Steve Reinhardt y mi mamá Ruby. Entonces, yo vi un cambio. Yo tenía por ahí 8 o 9 años y vi un cambio muy grande en mi hogar. De repente empezamos a hacer oración en la mesa para los alimentos. La misa dominical no faltaba. Mis padres salían los lunes a su ultrella y también vi un gozo muy diferente en ellos dos, ¿verdad? Empezaron ellos a tomar muy en serio nuestra catequesis y a mandarnos a catequesis. Entonces, ahí es donde yo empecé a experimentar lo que era ser católica de veras. Sí, me gustaba porque teníamos un hogar muy estable. Fui muy bendecida de esa forma. Así transcurrió mi juventud. Todo este tiempo fue en Honduras. En Honduras, sí. No salí de Honduras hasta la secundaria, porque en aquellos tiempos, que fue el siglo pasado, ahí por 1969, me mandaron a una secundaria de monjas en Luisiana, un internado. Y ahí fui y pasé, ahí creo que empezó a haber como dudas en mi fe. Ya no era tan sencilla la cosa. Lo normal de la adolescencia, sí, ¿verdad? ¿No? Pero sucedió algo interesante. Un verano regresé a mi casa a pasar el verano y mi papá estaba leyendo un montón de libros extraños, me decía mi mamá. ¿Y qué libros eran? Me dicen, yo no sé, algo del bautismo en el Espíritu. Yo no entiendo cosas todavía. Raras. Sí, cosas raras. Entonces, ¿cómo así? Le digo, pregúntale tú, me dice. Entonces yo le pregunté y él me dijo, te voy a enseñar. Entonces me dio un libro que me llamó la atención, que se llama La Cruz y el Puñal. Muy famoso, que sí, impactó a mucha gente, ¿no? Sí, realmente. Entonces me dijo, léalo y luego hablamos. Pero lo leí esa noche, no me dormí hasta que lo terminé. Wow. Y yo dije, wow. Nicky Cruz, ¿verdad? Sí, fue un ¿Nicky pastor. Cruz sí se llama? No, se llama La Cruz y el Puñal. Pero el autor, ¿cómo El autor es David Wilkerson. David Wilkerson. Sí, él fue el pastorcito que fue a Nueva York y predicó a Nicky Cruz y a Israel Narváez, que eran los líderes de una pandilla, ¿no? Una pandilla en Nueva York. Entonces, me impactó tanto la acción del Espíritu Santo en transformar completamente las vidas. Y yo esa noche me acuerdo que me puse de rodillas y le dije, Dios, yo quiero tener eso en mi vida. ¿Cuántos años tenías? 16. Wow. 16. ¿Cuánto tiempo habías durado en Estados Unidos? Ya ese era mi segundo año de secundaria. Y literal regresaste, leíste y esa misma noche lo acabaste y te hincaste. Sí, me hinqué. Sí. Y yo sentí algo, no puedo decir que sentí truenos y rayos ni nada, pero sentí como algo bien lindo en mi interior que no puedo describirlo, pero como que yo sabía que desde ese momento Dios iba a ser importante para mí, ¿verdad? Ya luego seguí con mi secundaria y mis padres empezaron a trabajar en la renovación carismática en Honduras. Mi papá, él es originario de Nueva Orleans, entonces ahí había una efusión muy grande de la renovación carismática. Él conoció a Patty Mansfield y al padre Harold Cohen, que era el líder de la renovación carismática ahí en Nueva Orleans. Y mi papá hizo lo mismo. Él dice que él fue a una asamblea, que fue en una iglesia y que era tanto la alabanza y las manifestaciones del Espíritu y la devoción de las personas que él fue y le pidió al padre al final que orara por él. Y el padre le dijo, no podemos, tenés que pasar por un curso. Dice, yo no tengo tiempo para un curso, me voy para Honduras mañana. Es ahora o nunca. Entonces oraron por él y él empezó a hablar en lenguas. Y
Dios lo tocó poderosamente. Entonces, cuando yo estaba en mi tercer y cuarto año de secundaria, ellos trabajaron en establecer la renovación carismática en Honduras, la cual tuvo un impacto grandísimo. O sea, fueron los que empezaron la renovación en Honduras. Y tú todo este tiempo, digamos, pues estás en un internado, monjitas, etcétera, pero ya había cambiado después del primer año de dudas. ¿Ya estabas activamente involucrado o te volviste a enfriar o cómo estuvo esos últimos 2-3 años? Sí, interesante pregunta porque sí, yo estaba involucrada, empecé a buscar reuniones donde yo podía participar de esa efusión y sí iba, pero entonces también había como una batalla espiritual en mí, que yo sé que era el maligno. Se me presentó a través de familiares la idea de que la reencarnación, de que realmente no vivíamos solo una vez, sino que volvíamos a vivir y que pagábamos todo aquí en la tierra y que con cada vida íbamos evolucionando hasta llegar a la perfección y entrar a una especie de no sé qué. Familiares en Luisiana, digo, me imagino metidos en temas pues orientales, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces quedé muy confundida. Por un lado sentí el jalón del espíritu y por el otro lado sentí el jalón del maligno, pero no sabía que era el maligno, sino que era este conflicto en mi mente. Ahora sé que fue el maligno. Otra vez me puse de rodillas una noche y yo le dije, Señor, Dios, dije, porque ya no sabía si era Señor, estoy muy confundida, pero yo sé que tú existes, pero no sé si existes en Jesús o existes en el karma. Dime cuál es la verdad, yo no quiero vivir una mentira. Dime ya. Yo quería esa noche oír una voz. Te iba a preguntar, ¿le pediste una señal o nomás fue así como que dime ya en general? Yo le pedí una señal. Yo quiero sentir algo pero no sentí nada. Solo me acuerdo que lloré mucho y luego sentí en mi interior como que tuviera paz, que todo se me iba a revelar. Después de eso fui a pasar el verano de nuevo a Honduras y ahí sí me inserté al servicio en la renovación carismática. Estaba en el Ministerio de Música cantando y entre más me exponía a eso, más se me iban quitando mis dudas. Afortunadamente tuve la confianza de hablarle a mi papá. Yo pensaba que él se iba a escandalizar o algo, pero no. Él me dijo, déjame enseñarte algunas cosas. Entonces tuvimos grandes pláticas de cómo uno no podía hacer y el otro sí. Entonces, mi papá fue muy importante. Te iba a decir justo qué importante que hayan tenido esa relación tan, pues que tú pudiste hacerlo. A lo mejor a cualquier otra le hubiera dado miedo, a su reacción. Exactamente. Pero no, entonces dije, bueno, tengo que escoger. Entonces decido escoger el camino de Dios. Porque veía un buen ejemplo en mis padres, en mis otros familiares no tanto. Entonces dije, la verdad, si no es la verdad, se me va a revelar porque yo le pedí a Dios que me lo revelara. Pero al final de ese verano yo quedé convencida de una y entonces rechacé el otro. Hice un acto de rechazo a esa confusión y nunca se me ha quitado. Desde entonces, de una muchacha de 17 años hasta ahora una abuela muy feliz de 64. Oye, y entonces digo, estabas terminando pues high school, ¿verdad? ¿Te quedaste en Estados Unidos o regresas y ya te quedas en Sí, me quedé Honduras? 2 años más para empecé mi carrera universitaria y siempre regresando a Honduras en los veranos. En uno de esos, a los 19 años conocí a mi ahora esposo. Y ya nunca regresaste a Estados Unidos. Era otra decisión en mi vida, o la carrera o él. Él me lleva 7 años y él ya se quería casar. Entonces, mi papá me decía, termina tu carrera y luego te casas. Entonces yo dije, bueno, lo hablemos con mi novio y él me dijo, estoy dispuesto a esperarte. Si quieres terminar, termina y luego nos casamos. Pero sucedió otro impacto en mi vida que fue impactante para los dos. En aquellos días mi novio no era cristiano. Entonces eso era otra cosa que me hacía poner un freno y yo decía, Dios, yo no me quiero casar con un hombre que no comparta mi fe. O sea, tu novio ahora esposo, dices. Sí, exacto. Entonces ya saben que termina feliz la historia que les estoy contando, ¿verdad?
Entonces le pedí al Señor, yo me quiero casar con un hombre cristiano. Entonces, encárgate tú, pero no me voy a casar hasta que no vea que él abrace este llamado. ¿Y le decías también a él? No. No le decías nada a tu novio. Nada. Él me decía, ¿qué haces ahí en la renovación? Te oigo cantar. Éntrale, digo, ven a vernos. No, eso no es para mí. Entonces, ¿pero qué haces? Alabamos a Dios. ¿Pero por qué? No le decía nada. Yo sentía en mi interior que el Señor me dijo, yo me encargaré. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo duró el noviazgo? 2 años. O sea, 2 años antes de que él se convirtiera o algo. No, 1 año. 1 año tú pidiendo y él así sin tú hacer nada directamente con tu esposo, pero sí orando. Bueno, con tu novio, pero sí orando. Órale. Sí, orando. Qué paciencia. Bueno, no sé si fue paciencia o solo la gracia de Dios. En febrero de 1974. Miento, 75. Sucedió una tragedia en mi familia. Mi hermano mayor, el primer hijo de mi papá, lo asesinaron en Honduras. Se metieron ladrones a la casa. Una noche él estaba ahí con su esposa y con su niña y él llamó a la policía. La policía llegó. No sé cómo es la historia totalmente, pero parece que se confundieron ellos pensando que mi hermano era el ladrón. Entonces, sin pensar, le pegaron varios tiros y lo mataron. Wow. Entonces, esto fue algo muy duro para mi familia. ¿Tenía ya hijos también? Sí, estaba casado, tenía a su esposa con una niña de 5 años y su esposa esperando su segundo bebé. Un hombre muy joven, de 26 años. Entonces, eso fue un impacto demasiado grande, pero yo dije en mi interior, Señor, esto no debe de pasarle a los cristianos. Deberíamos de tener una cúpula de protección, pero en una vida perfecta. Una muchacha de 19 años, ¿verdad? No muy madura en su fe. Pero mi papá y mi mamá reaccionaron de una manera que nunca se me ha olvidado. Empezaron a alabar a Dios. Me acuerdo que cuando me encontré con mi papá, en ese momento donde supimos la mala noticia y me fui a tirar a los brazos de mi papá, él estaba llorando como jamás había visto llorar a mi papá, y él lo único que decía era, bendito sea Dios, alabado seas Dios, tú lo das, tú lo quitas, tú eres el Señor. Así lo decía. Y yo dije, wow, este hombre ama a Dios y confía en él. Entonces yo voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces eso sucedió, bueno, y lo superamos, pero sucedió una cosa interesante, que mi novio vio todo eso también. Y él quedó como impactado, porque quedó impactado de cómo la renovación carismática, al saber eso, también ellos alababan al Señor, y el funeral de mi hermano fue algo de gozo, con alabanza, cantando alabaré. Contra todo estándar del mundo. Sí, era increíble. Entonces él quedó impactado y yo ya había regresado a la universidad después del funeral y todo. Y mi papá, Jaime, mi esposo, fue donde mi papá y le dijo, yo no entiendo cómo ustedes actúan como actúan, pero veo la gran serenidad que tienen y yo quisiera tener lo mismo. ¿Qué me puedes decir? Vente ahorita a un seminario de vida en el Espíritu este fin de semana y ahí te va a hablar Dios. Pues te quiero decir que él no me dijo, sino que creo que mi papá me mandó un mensaje que Jaime iba a ir a este retiro. Y yo dije, wow, Señor, te estás encargando, te pido que lo toques. Y él después de ese fin de semana, me mandó un telegrama, porque en aquellos días no había WhatsApp. Y las llamadas telefónicas. Y generación Z que escuchan. Exacto, un telegrama que pagaba cada palabra. Y me acuerdo ese telegrama todavía porque decía, gloria a Dios, pertenezco a Cristo. Wow. Entonces, yo dije, okay, ya nos podemos casar. Dios es grande, eso es increíble. Entonces, a través de una tragedia, Dios me dio un esposo. Regresamos en un ratitito a la platicada con Karen.
Pero quería interrumpir para pedirles pues, sus oraciones, pues por nosotros, por Lalo y por mí. Varias cosas que cada uno trae. Les pedimos mucho sus oraciones, que nos tengan presentes, nos pueden encomendar diariamente, se los agradecemos demasiado. Y pues regresamos al episodio. Dios los bendiga. Oye, el testimonio, ¿no? La importancia del testimonio, de cómo reaccionaron, que pues sí, digo, en un mundo pues lleno de tinieblas y tristeza y que pues no ve esperanza cuando hay una tragedia así, acá vio lo opuesto y eso fue lo que al final lo pues hizo, no a lo mejor no lo que lo tocó, lo fue al curso Nuevo en Cristo, al retiro, pero fue lo que hizo que se acercara, ¿verdad? Sí, eso fue la puerta que le abrió el corazón. El curso de Nueva Vida en Cristo lo convenció porque ahí está la verdad, ¿verdad? Ahí está la verdad. Wow. Luego nos casamos y empezamos a servir en la Renovación Carismática ya como pareja. Eso fue entonces Renovación Carismática. Todo el tiempo se han quedado ustedes ahí en Honduras, ¿verdad? Ahí nos quedamos y empezamos a servir y tuvimos nuestra primer niña. La niña cumplió después como 2 años y medio y nos vino el segundo. Ya para entonces, todo ese tiempo sirviendo, dando retiros, viajando por todo Honduras, sirviendo como líderes en la renovación. Pero algo en nuestro interior decía, hay algo más. Hay algo más, porque veíamos mucha fusión, pero no veíamos crecimiento, ¿verdad? Como que eran cosas de retiros, y ¿qué pasaba después del retiro? Nada, no estaba claro, no había seguimiento. Exactamente, entonces sabíamos que iba a haber algo más. Entonces, una vez más, mi papá impactó en nuestras vidas, y él, como era un hombre que leía todo lo que podía él de la iglesia y de cosas que el Espíritu estaba haciendo, se dio cuenta que había una comunidad en Michigan, en Ann Arbor, y que habían, porque él leía una revista de ellos que se llamaba Pastoral Renewal, Renovación Pastoral, y también una revista que se llamaba La Nueva Alianza, New Covenant. Entonces veía y vio ahí. Que llegaba esa en una, como que en medio de plástico, ¿verdad? Así que en una bolsita de plástico, ¿verdad? Me acuerdo de chiquito en la casa de recibirla, no sé si sigue existiendo, ¿verdad? Sí. No sé si existe ya, creo que no, pero ahí fue donde mi papá tuvo el movimiento del espíritu de contactarlos, y le escribió a Steve Clark. Entonces, Steve Clark, no sé si quieres... Fue en los 70s esto, entonces. Sí. Justo nos platicaba, digo, no sé si cuando salga... No, esto fue en 1980. Ah, ya fue en los 80, okay. Igual más o menos... ¿cuándo fue antes? Ya no me acuerdo. Jesús fue tantito antes, ¿verdad? Porque son 40 años ahora. Sí, ¿verdad? Sí. Justo, no sé si ya haya salido para cuando salga este episodio, pero platicamos con Pepe Alonso, que nos platicó algo de la parte, pues para empezar, de la cruz y el puñal, el impacto que tuvo en muchos católicos, ¿verdad? Y luego de cómo era toda esta parte de Ann Arbor, ¿no? De los chavos que se habían juntado y demás, digo, un poco antes de lo que platicas. Pero entonces, digo, si quieres nada más dar, Steve Clark era entonces el encargado de... ¿O por qué fue a hablar con él Jimmy? Jimmy, tu esposo, ¿eh? Nunca le pusimos nombre. No fue Jimmy, fue mi papá que le contactó, le mandó una carta y le dijo, vemos que ustedes tienen algo mucho más como comprometido y concreto, y han salido tantas cosas buenas, quisiéramos que nos vinieran a dar unas charlas y alguna formación a los líderes de la renovación carismática de lo que significa comprometerse más, a servir más, a buscar algo más profundo que solo esa dinámica que existía. Entonces Steve le contestó inmediatamente y le dijo de que... Oye, inmediatamente, para los que nos escuchan, eran semanas, ¿verdad? Sí. No minutos, no horas, no días. No fue por WhatsApp. Exacto, sí, exactamente. Venía por ese rumbo, 3 solteros, siervos de la palabra, palabra. Ya hemos platicado con Francisco Aguilar, y ponemos el link a su episodio también. Venía Paco Gabrielides, Pepe Vázquez, que aquí vive en Monterrey, y otro siervo que se llama Jack Quinlan.
Él sí, ya no es siervo, se hizo sacerdote y salió de los siervos. Pero ellos fueron los que vinieron y reunimos todos los líderes de la organización carismática y escuchamos su presentación de lo que era vida en comunidad, en verdad una comunidad de alianza y el llamado y todo lo demás. Y de toda esa gente que estaba ahí, los únicos que se emocionaron tu familia. Mi mamá y mi papá y Jaime y yo. Entonces nos invitaron a Narbor a ir a conocer, porque dice, podemos hablar mucho, pero es mejor que vayan a conocer. Que lo vivas. Sí. Entonces eso fue en 1980. Fuimos allá. ¿Cuántos hijos tenían ya ustedes? 2. 2. Me acuerdo del año, no porque soy maravilloso con datos así, pero porque mi bebé tenía 3 meses de nacido y yo me acuerdo que nació en 1980. Y se fueron entonces tus papás y ustedes con hijos allá. Sí, exactamente. Y luego platícanos qué fue el descubrir qué quiere decir una comunidad de alianza y si nos puedes explicar. Digo, creo que en algunos episodios, sobre todo en el de Francisco Aguilar, nos platicaba un poquito, pero eso fue en la primera temporada, hace muchos episodios. Si nos puedes platicar cómo fue esa experiencia, llegar y descubrir que había otros niveles más allá de un retiro, ¿no? Sí, fue muy impactante realmente. Llegamos y me acuerdo que llegamos un domingo y nos llevaron directo del aeropuerto a una asamblea general de la comunidad. Trauma total. Aparte en los 80s, ¿cuánta gente estaba en esa comunidad? Habían como 2,000 personas. Imagínate. Sí, entonces, del avión directo a ver 2,000 personas. Sí, y impactante porque estaban en plena alabanza porque llegamos ya un poquito tarde. Ajá. Y tenían una orquesta completa, sinfónica. Ese era el Ministerio de Música. Wow. Y yo que era el Ministerio de Música en la Renovación, yo era dos guitarras. Y 2 guitarras y una pandereta. Impactante. Y familias completas ahí y hombres con una estola sobre sus hombros. ¿Sacerdotes o no? Y las mujeres con una chalina, le dicen un chal que se pone sobre la cabeza, que era una práctica católica antes, ¿verdad? Uh-huh. Y ellas con esos signos externos, ellos estaban manifestando que eran miembros de compromiso solemne, de por vida. Habían hecho un compromiso, un proceso y que habían consagrado sus vidas a Dios y a este llamado. A través de este llamado. Sí. Entonces, una asamblea muy carismática también, uh-huh, pero con mucha más enseñanza más profunda y eso fue nuestro primer... La probadita. Sí, entonces Jaime y yo entramos, me acuerdo, y nos pusieron en el área de los huéspedes, uh-huh, un lugar de honor enfrente de nosotros estaban los siervos y estaban los que nos habían venido a ver. Y había un momento en que yo empecé a llorar y no podía dejar de llorar. Y abro los ojos y veo a Paco Gabrielides enfrente de mí y a Pepe Vázquez muertos de risa. ¿Por qué? Yo les pregunté por qué. Después me dice, es que lo vemos muy a menudo, gente que viene de otros movimientos y vienen aquí por primera vez y ven hombres y mujeres, no solo mujeres, hombres y mujeres y familias enteras alabando con una fuerza. Eso no era normal en la renovación tampoco. No, era más... no era de familias la renovación en ese entonces allá. Eran de individuos, o sea, llegaban las mujeres. Sí, no es como acá que es un llamado familiar, ¿verdad? Exacto, no, era individual. Entonces había hombres y habían mujeres y habían jóvenes y adolescentes, pero no habían familias completas, ¿verdad? Entonces dice, no, esto lo vemos muy a menudo, que por la primera asamblea que vienen se ponen a llorar. Y me dice, y no solo estaba llorando tú no viste, pero Jaime estaba todo llorando también. Así que eso fue nuestra primera experiencia. Estuvimos ahí 2 semanas conviviendo, las prácticas comunitarias que ellos tenían, que era, las mujeres tenían grupos de compartir entre hermanas, uh-huh, los esposos tenían un grupo de compartir donde ellos compartían sus vidas y crecimiento. También celebramos el Día del Señor, la apertura del Día del Señor y el cierre del Día del Señor el domingo, que era la primera vez que habíamos experimentado eso, muy hermosa.
Muy hermoso, cena familiar, centrándolo en Cristo y dando gracias por la semana y alabando a Dios como familia. Muy Y lindo. 100% oraciones bíblicas, ¿verdad? Sí, todo bíblico, sí, todo bíblico. Y eso fue nuestra experiencia. Al final de las 2 semanas nos invitaron a pensar de que si queríamos ir a vivir ahí un año para vivirlo y ser entrenados, pero optamos que no íbamos a poder porque no teníamos los medios económicos para no trabajar un año Sí, con 2 bebés. y en Estados Unidos. Sí, en exactamente. dólares. Y en esos tiempos estaba muy deprimida la economía. Entonces, bueno, no pudimos. Regresamos a Honduras y nos pusimos a orar porque dijimos, Dios, si tú puedes hacer eso allá, lo puedes hacer aquí. ¿Verdad? Pero no sabemos cómo, pero queremos ser tus instrumentos. Y literal era nada más entonces tu familia. Sí. O sea, ni una familia. Una persona más, el sacerdote. El sacerdote sí se ganchó. Padre bueno. Enrique Silvestre. Sí, claro. Pasionista. Un hombre excelente. Todo un personaje. Sí, ojalá puedas entrevistarlo. Hijo, estaría padre. Pero ahorita está en tierras recónditas, ¿en dónde? No, está en Honduras, acaba de regresar a Honduras. Regresó. Sí, Mira, hijo, estaría padrísimo. Sí. De repente se pasa por aquí y aprovechas. Le voy a decir que te busque. Estaría padrísimo. ¿Qué más te digo? Bueno, entonces pasó un proceso de 5 años de espera, de oración, de evangelización, uno a uno. Ustedes 4 de adultos y el padre Enrique. Se unió padre una Kiki. pareja más. Él es irlandés y ella es hondureña. Entonces me dice mi papá, ¿cómo va a ser el Señor una comunidad de 2 gringos, 2 hondureños y un irlandés y un español? Sí, el padre Kiki es español. Sí, pero... Oye, y estos 5 años, digo, como que ahora precisamente así como el mensaje, pues que rápido era semanas, como que ahora pues estamos mal acostumbrados a que todo es rápido y le pedimos a Dios y queremos cosas para ahorita, para mañana, pasado a más tardar. Así es. ¿Cómo, abro cita, cómo aguantaron 5 años sabiendo o pensando que sí era la voluntad de Dios, pero pues digamos sin ver los frutos al menos materiales de eso, sin desesperarse y sin tirar la toalla? Platícanos un poquito de esa etapa porque hay gente que nos ha escrito de varios lados. Saludos a los que nos escriben de una comunidad de latinos en Australia y demás, que de repente pues nos escriben pidiéndonos consejos porque batallan con la comunidad y cómo hacerle esto, lo otro, y gente de otros lados como que pues no es tan rápida la cosa, ¿verdad? Platícanos un poquito cómo fue ese proceso. Sí, no fue rápido y había muchas dudas, ¿verdad? ¿Será que tendríamos que ir a vivir a Costa Rica, donde había una comunidad, o venir acá donde estaba empezando Gesed? Pero no sentimos como que eso era la solución, que Dios quería, puso una convicción muy grande en nuestro corazón, que Él quería formar un pueblo en Honduras. Un pueblo de familias que iban a ser católicos y comprometidos y sirviéndolo a Él, trayendo luz. Entonces, ni modo, pues nos reuníamos, teníamos asambleas de 7 personas. ¿También había orquesta o no? La guitarra y la pandereta. Y me acuerdo, nuestra primera asamblea lo dirigió el padre Enrique y nos dijo, bueno, hoy vamos a alabar al Señor como Él se lo merece. Solo somos 7, pero vamos a alabar como que somos 1000. Porque un día vamos a ser 1000. Órale. Sí. Profeta. Sí, exacto. Entonces lo hicimos así y nos reuníamos y nos seguíamos reuniendo y orando. Semanalmente se juntaban. Semanalmente teníamos nuestra... Y hacían lo mismo que en Ann Arbor, el tema de separarse hombres y mujeres y temas de pastoreo. Bueno, no podíamos porque éramos demasiados poquitos. De que Jimmy, tu papá, y tú y tu mamá. Exacto, entonces no podíamos hacer eso, pero sí empezamos a celebrar el Día del Señor y ¿qué más? Hacer oración personal, oración familiar, esas cosas que sí podíamos hacer. Sí. Todo lo que dependía 100% de ustedes lo hacían. Sí, exacto. Sí, porque a veces estamos esperando a que pase todo allá afuera y a tener gente para empezar a hacer cosas, ¿verdad? Pero pues para empezar hay que empezar con lo que uno puede. Y luego, después de estos 5 años...
Después de esos 5 años ya habíamos contactado a algunas parejitas en la renovación carismática que vieron lo que estaba pasando con nosotros y entonces teníamos reuniones con ellos evangelizándolos y diciéndoles, ¿verdad? ¿No quieren algo más? Hay algo mucho más. Entonces empezamos en 1982 con 4 parejas más y 2 solteros. El padre Quique nos iba guiando y tuvimos un retiro de fin de semana comunitario en el Mochito Santa Bárbara, donde era la parroquia del padre Quique en aquel entonces, y hablamos sobre él nos habló sobre los compromisos y sobre el llamado y que si queríamos comprometer nuestras vidas a servirnos, a amarnos y a seguir al Señor donde Él nos llevara, pues. Entonces, eso es la fecha de nuestro aniversario, 1982, en octubre. No me acuerdo si era 21 o 22 por ahí. Pues creo que es 23, pero bueno. Y ahora, este año cumplimos 38 años de existencia. Empezamos con ese grupito y luego ese grupito fue evangelizando a otros y trayendo y así fuimos. ¿Y cómo, digo, 2 cosas? A lo mejor quisiera que ahorita nos platiques un poquito cómo se fue dando, sobre todo el tema de los hijos, ¿verdad? Porque pues los hijos iban creciendo, ustedes, etcétera. Cómo pues era en medio de todo esto que era nuevo para ustedes, pero pues sabían algo para formarse ustedes, pero también cómo manejaban o cómo intentaban el tema de formación, etcétera. Pero antes de llegar a esa parte, nomás quiero decirlo para que no se me fuera la onda, si nos platicas cómo era desde el principio y en qué sentido la relación con Ann Arbor, no sé si en algún momento entra el tema de la espada del espíritu, cómo entra, cómo es esta parte, que ahora medio que tú haces algo del otro lado, ¿verdad? Hacia otras comunidades. Entonces, como que explicarnos la importancia o relevancia, si es que tuvo alguna en esos primeros años de la espada del espíritu, o no tenía nada que ver y ya después de que ya estaban formados, pues digamos hubo algún acercamiento. No, realmente estuvieron muy de cerca. El siervo que nos visitaba era Paco Gabrielides. O sea, en estos años en los que estaban formando, sí había alguien que iba con ustedes y como que lo estaba formando, digamos. Sí, exactamente. Paco Gabrielides fue ese instrumento de Dios para ir formándonos y ir ayudándonos a discernir. Un par de veces él quería tirar la toalla porque no veía la luz. No, mejor vayan a vivirse a Costa Rica. Pero no, teníamos la convicción muy firme en nuestro corazón, Jaime y yo, de que no, ese no era el camino, era ahí en Honduras. Entonces una vez nosotros hicimos esa afirmación, él dijo que yo los apoyo. Entonces él venía cada año y cada año nos iba formando, dándonos visión y animándonos a evangelizar, y él cuando él venía, él daba charlas muy impactantes que nos ayudaban mucho. También íbamos a visitar otras comunidades y recibir formación ahí. O sea, en estos tiempos sí se acercaban un poco, ahí estaba cerquita, pues Costa Rica y Nicaragua. Exacto. También. No sé si iban también a Nicaragua. Nicaragua ustedes. No tanto, sino que Costa Rica. Costa Rica era donde iban. No sé por qué no íbamos a Nicaragua. Porque la de Nicaragua pues ya también ya tenía su tiempo. Sí, ya tenía bien, su ciudad de Dios, sí. Con don Carlos Mántica de Vallardo. Sí, exactamente. Entonces así fue, y ya cuando teníamos como ese grupito que habíamos hecho el compromiso con el padre Enrique entre nosotros, ellos vinieron y ya nos agarraron y nos fueron formando poco a poco. La gente de la espada del espíritu. Sí, ellos venían una vez al año a vernos. Okay. De Ann Arbor. ¿Y qué quiere decir, qué es la espada del espíritu y qué quiere decir ser una comunidad parte de o asociada o cómo, si nos puedes platicar un poquito de eso, de los diferentes, digamos, formas de ser parte de, para que ya después ya nos platiques pues lo que haces. Sí, en la espada del espíritu, bueno, en aquellos entonces no se llamaba así, era una asociación de comunidades, ¿verdad? Pero se apoyaban entre sí y así fue como ellos nos pidieron que hiciéramos un compromiso con ellos de ser formados, ¿verdad? Se me fue la onda, ¿cómo fue la pregunta? No, sobre cómo es, o sea, para empezar, ¿qué es ¿qué es la espada del espíritu? ¿Qué es la espada del espíritu? Okay. Y pues sí, ¿cómo se es parte o cuáles son los diferentes niveles? Como quien dice. Exacto, sí.
Bueno, la Espada del Espíritu es una asociación de comunidades de alianza. Mundial. Y estas comunidades de alianza son familias comprometidas con su iglesia y con su fe de vivir la vida cristiana radicalmente. Lo que eso significa es vivir lo que es el Evangelio, ¿verdad? Vivir la moralidad cristiana, vivir la fe católica, en nuestro caso, y vivir el llamado a evangelizar y a ser discípulos del Señor. Okay. Y dices en nuestro caso porque la Espada del Espíritu es ecuménica, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero la comunidad en Honduras, ¿cómo se llama la comunidad de Honduras? La de San Pedro Sula se llama Fortaleza de Dios. Creo que nunca había salido en la plática. Sí, es cierto. Fortaleza de Dios es, dentro de la Espada del Espíritu hay comunidades que son 100% católicas, como es Fortaleza de Dios, ¿verdad? Exactamente. Las comunidades en Honduras son 100%. Sí, es lo mismo que en México, que sí. realmente no hay, pues tristemente, a lo mejor, digo, obviamente cada vez hay más comunismo, por así decirlo, pero pues por temas sociales, si tú quieres, y de historia, no hay buena relación con otras denominaciones, o no hay mucha relación con otras denominaciones, ¿verdad? Así es, ahorita no se está dando eso. Y entonces, estos años, digo, fue... Sí, hay pasos a seguir, ¿verdad? El primero era formación, ¿verdad? Sí, primero éramos un grupo afiliado que había hecho un compromiso. Entonces, cuando ya teníamos más gente y más tiempo y que podíamos realmente formar una comunidad donde hubiera grupos de hombres, grupos de mujeres, cuidado de niños, formación de hijos, ya entonces pasábamos a la siguiente etapa, que era bueno, antes de ese realmente había grupo prospectivo, pero una vez hicimos el compromiso, pasábamos a grupo afiliado y luego entrábamos a una etapa que le dicen comunidad en camino A. Y hay criterios para ir moviéndonos. Luego hay comunidad en formación B y luego hay comunidad plena, ¿verdad? Es ya cuando la comunidad se puede gobernar ella sola. Y esto no tiene nada que ver con que va pasando el tiempo, no es cuestión de años, sino de que se van cumpliendo ciertos criterios. Exacto. Que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con tema de liderazgos, Así con es. tema de cómo están, bueno, también el tamaño, ¿no? Porque el tamaño, sí. De esto son que son los factores más importantes, o no sé si es el tamaño, pero sí, para poder llegar a ser comunidad plena, creo que tiene que haber por lo menos dos sectores, ¿verdad? Okay. O sea, porque la idea es que cada vez se vaya haciendo más grande en la medida que uno evangeliza e incorpora más y más miembros. Ajá. Entonces cada etapa tiene su criterio y sus metas a lograr, ¿verdad? Formación de líderes mujeres, formación de ministerios, le decimos, o servicios, en capacidad de enseñar, dar enseñanzas, dar retiros, abrir movimientos de evangelización, que es la principal forma, bueno, es la forma en la que uno se hace miembro, ¿no? Llegas directo y tocas la puerta de Comunidad Fortaleza de Dios y eres parte, empiezas con los movimientos, ¿verdad? Exacto. Que hay de adolescentes, de jóvenes, de profesionistas, de matrimonios, de todo, ¿no? Sí, hay de todo. Ahorita. Y tienen su propio proceso de varios años antes de entrar a la Comunidad Fortaleza de Dios. Exactamente. Hola, mi nombre es Armando del Bosque y soy director internacional de His Way at Work, una empresa que se dedica a ayudar a los empresarios y sus empresas a reconocer que Dios está en la empresa. Si tienes la inquietud o el llamado, si sientes que Dios te ha estado persiguiendo, si crees que la empresa ya no es tuya sino de Dios, si quieres entregarle la empresa a Dios, llámanos. Nuestro apostolado es una empresa sin fines de lucro, se dedica a compartir mejores prácticas de lo que otros empresarios han estado haciendo por más de una década para permitir que Dios permee dentro de su organización y ser más felices los empresarios, los directivos y los colaboradores y sus familias, que es el plan de Dios al final del día. No te preocupes si tus empleados son católicos o no católicos. Si tienes ese llamado de Dios, si Dios te ha estado persiguiendo, llámanos. Con mucho gusto te damos la bienvenida a este grupo de empresarios que ha decidido que la empresa es de Dios y no de ellos. Mi correo electrónico es armando@hwaw.com. Mi teléfono en Estados Unidos con la clave 512-916-8016. Gracias. Oye, y esta parte, digo,
al ratito tocamos lo de los hijos, pero ahorita, ¿tú qué es lo que estás haciendo como parte, digamos, bueno, en Fortaleza de Dios y para la Espada del Espíritu? Bueno, ¿Por qué estás en Monterrey? Sí, bueno, parte de mi proceso ha sido ser entrenada como líder, ¿verdad? Uh-huh. Fui entrenada como líder local de mujeres y en esa formación me enseñaron a dar charlas, me enseñaron a ayudar a hermanas en sus vidas personales, ¿verdad? Me enseñaron a orar por las personas, me enseñaron muchas cosas que se necesitan para caminar en la vida cristiana. Luego me invitaron a entrenarme para servir en las misiones, ya a nivel de la Espada del Espíritu, poder apoyar en formación de comunidades en otros países. O sea, si las misiones, no estás hablando de las misiones dentro de Honduras, hacia Fortaleza de Dios, las que crean misiones de nuevas comunidades, básicamente. Sí, ir a apoyar donde estaban creciendo nuevas comunidades, en formarlas, en ayudarlas a entrar a ese proceso. Así todo como, lo que para ustedes hizo Paco. Exactamente. Y Paco llegó un momento en que él no venía solo, él venía con una servidora regional que le decíamos que ella venía a dar todo lo que era la formación de las mujeres. Era también su Cummins, ¿no? Exactamente, sí, su Cummins. También nos tocaba acá en Monterrey. Sí, sí, entonces, y llegaron otras también de Costa Rica, ¿verdad? Y no creo que de México no llegó nadie a Honduras. Pero entonces te empezaron a entrenar para las misiones. ¿Qué año fue esto? ¿Empezaste este proceso, digamos? Ahora sí, ya no te puedo decir qué año. Porque hace como 5, como 10, como 15. Sí, hace como 15 años. Okay. Ya después del 2000. Sí, empecé a servir ya a nivel de la región. Región iberoamericana. Sí, exactamente. ¿Y qué es lo que haces tú con las nuevas comunidades o los grupos que quieren ser parte de alguna forma de la Espada del Espíritu? Bueno, depende de la etapa que están. Si se ha desarrollado algo como un proceso, ¿verdad? Que tiene sus lineamientos, sus metas y lo que se debe de lograr en cada año. Entonces, dependiendo de la etapa que están en formación A, por ejemplo, ahí se empiezan a establecer los grupos de mujeres, los grupos de hombres, los grupos de adolescentes y jóvenes dentro de la comunidad, formación de estos muchachos y entrenamiento de las líderes. Ya estoy hablando de las mujeres porque soy mujer. Sí, o sea, tu papel es 100% con mujeres, entonces. Sí, exactamente. Y es en todos estos, o sea, para que sirvan en todas estas diferentes cosas que dicen, pero exacto. Es mujeres. Tú vas con mujeres que ya son o que tienen potencial liderazgo para irlas formando de acuerdo a lo que ellas les va tocando, o tú guías en saber en qué deben de servir ellas. Bueno, depende de la etapa. Si están comenzando, uno visita. Si es un grupo que se afilió, un grupo prospectivo, se va y se ve quiénes están ahí, qué es lo que quieren, qué es lo que el Señor les está pidiendo, y uno va detectando a dónde están las parejas y luego se van dando enseñanzas a las mujeres, ¿verdad? De lo que es vida en comunidad y de ahí cuando va creciendo el grupo se va enseñando cómo dirigir grupos de mujeres, cómo escoger líderes, cómo ayudar a las mujeres en sus diferentes áreas de sus vidas, como esposa, como madre, como profesional, ¿verdad? Entonces sí, para cada etapa hay diferentes niveles. ¿Y ahorita con GESED qué es? ¿Qué Yo soy lo que llamamos una servidora externa. Mi papel ya no es formativo. Mi papel ya es comunidad plena, ¿verdad? Es comunidad plena, no necesita formación. Solo lo que damos es como un apoyo, un apoyo mutuo entre todas las comunidades que somos plenas. Nos visita alguien, se asigna una pareja o de servidores, no necesariamente son matrimonios,
el hombre, el coordinador externo que vea todo lo que es lo de los hombres y las finanzas de la comunidad y todo lo de la estructura. Jimmy, tu esposo, es ahorita el coordinador externo de GESEL. Exactamente, sí. Y la servidora externa, yo veo toda la parte de las mujeres, todos los servicios que dan las mujeres, la formación de líderes que se esté dando, todo el cuidado de los jóvenes, de los niños, desde infantes hasta universitarios, toda la parte de las mujeres. Okay. Entonces, a mí ya no me toca formar, a mí es como dar un asesoramiento. Okay. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo van? Y por eso llegas y estás toda Una esta vez al semana año. y estás viendo todas las horas estás ocupada con diferentes personas platicando, entrevistando, sí. ver por dónde, cómo van Sí, los planes, exacto. toda esa parte. Oye, y ya que sacas este tema de, pues, digamos, la importancia de lo que, bueno, en el trabajo con mujeres, como que a veces en la iglesia, como que no nos damos cuenta, salvo órdenes religiosas, no nos damos a veces mucha cuenta del papel de las mujeres, precisamente porque normalmente en la iglesia pues los hombres son los que tienen el spotlight, ¿no? Por así decirlo. Pero quisiera que nos platicaras, y de hecho también batallamos para saber cómo, para encontrar, no para encontrar, sí encontramos para poder entrevistar a diferentes mujeres dentro de la iglesia, y creemos que es algo muy importante que se debe hacer pues más que nunca ahorita. No sé si nos pudieras platicar el por qué esto es súper importante, y más que todo tomando en cuenta en lo que se vive hoy en día en nuestra sociedad por todos lados. No tenemos que ahondar en todos los ataques que hay pues a la familia, a la vida, etcétera, etcétera. Pero por qué este liderazgo de mujeres pues es esencial en pues que se forme y que haya un acercamiento pues pleno de mujeres que pues llevan pues otra experiencia o más tiempo en posiciones de liderazgo. No sé si nos puedas platicar un poquito. Y también pues hay gente que pues igual que nos está escuchando que a veces pues no sabe bien cómo manejar estas cosas, y si algo nos puedes recomendar o pudieras recomendarles al respecto a mujeres como primer paso, ¿no? Ya va a estar medio cargada la respuesta. Sí, una pregunta bastante complicada. Bueno, Dios nos hizo hombre y mujer. Comencemos desde ahí, y nos hizo ayuda idónea, ¿verdad? Ese es nuestro papel. No somos menos por ser mujeres, somos importantísimas, perdonen todos los errores de gramática. Yo veo nuestro papel como mujeres así, algo como el Espíritu Santo es en la Trinidad, ¿verdad? El ayudador. No es menos, ¿verdad? Oye, que a veces cuando dices ayuda idónea, de seguro algunas personas, no voy a decir, o sea, mujeres y hombres, a lo mejor más jóvenes, le hizo algún cortocircuito en su mente, exactamente, ¿verdad? porque Pero por eso me gusta cómo lo estás ligando con el Espíritu Santo. A ver, platícanos o ahonda en esa parte, porque estoy seguro que gente le quiere terminar el episodio con esa parte. Sí, no, definitivamente. El papel de ayudador es como digo yo, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Entonces, la mujer, Dios nos hizo a su imagen, somos imagen de Dios. No digo que somos Espíritu Santo, pero somos ayudadoras de esa misma forma. Los hombres nos necesitan, la raza humana nos necesita. Entonces, yo creo que si comprendemos bien nuestro papel, de dónde venimos, por qué nos creó Dios, por qué nos hizo hombre y mujer, cada vez entramos más plenamente en ese rol, en esa realidad de lo que somos, y es una bendición muy grande para la familia, para el pueblo de Dios y para realmente el plan de Dios, ¿verdad? Sí es cierto que tenemos roles diferentes, ¿verdad? Tenemos capacidades muy únicas y tenemos capacidades que puede ser que son igual que las capacidades de los hombres, pero no somos hombres, somos mujeres. Entonces, nuestra fuerza está en eso, no en querer ser como hombres, sino que querer ser plenamente mujer. Como eso, tenemos un rol que jugar en la formación de la iglesia aquí en la tierra, y últimamente pues la iglesia celestial, la iglesia triunfante. Nuestro papel es
un papel lindo, único, retante y sobre todo hoy en día que ha sido atacado y seguirá siendo atacado porque a mi parecer viendo las cosas desde el enemigo de Dios, él quiere destruir la imagen de Dios, la cual somos nosotros. Ujú. Entonces, si él logra destruir totalmente la imagen de la mujer, va a lograr destruir la imagen del hombre y de hecho lo está haciendo, ¿verdad? Así Hay es. mucha confusión en esta área a propósito del plan de Satanás para la humanidad. Destruir la imagen de la mujer y destruir la imagen del hombre y que queden totalmente confundidos y anulados. Y así no se logra, es como la venganza de él contra Dios, ¿verdad? Entonces, entre más abrazamos el papel real de la mujer, que es un papel dinámico que da vida, que aporta, que soporta, yo creo que las mujeres tenemos un don muy grande de fortaleza. Soportamos muchas cosas más que los hombres, digo yo. Mientras que los hombres tienen otras fortalezas que son para nosotras una bendición. Ujú. Entonces, mientras más abrazamos y conocemos plenamente nuestro papel, más alegres, más felices vamos a estar y también más vamos a estar dentro de la voluntad de Dios. Oye, ¿y qué recomiendas a gente que a lo mejor, sobre todo jóvenes, que nos escuchan como o sea, que lean que busquen dónde, o sea, cómo ver esto no como un tema, pues, retrógrada, machista, que eso es lo primero que el mundo ya nos vendió, ¿no? Ya casi no la creemos, ¿verdad? Las mujeres, pues, para empezar, no tienen por qué tener un rol diferente, ¿verdad? Y no es cierto que tienen diferentes capacidades, y no es cierto, o sea, ya ves, y luego más ahora sí ya le metes todos los temas de trans, que aparte, pues ya, y uno puede escoger qué es, entonces, digo, no me quiero meter en esos temas, pero a lo que voy es que hay mucha confusión. Entonces, para que una mujer que nos escucha y hombres que nos escuchan, también, porque nosotros tenemos obviamente mucho que ver en esto, ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta de que lo que tú dices es el plan de Dios? O sea, el rol o el papel de la mujer, como estás diciendo, como ayuda idónea en tus palabras, bueno, palabras de la Biblia. Sí, exactamente. ¿Qué recomiendas para, ya sé que está muy complicado así como decir un primer paso, ¿no? Pero ¿qué puede hacer alguien para tratar de aclarar las cosas, ¿no? Bueno, en un primer paso lo dijiste tú, la palabra de Dios. Ahí está toda verdad y ahí está el plan de Dios, ¿verdad? Creo que siempre hay que volver al principio, ¿verdad? Como donde Dios nos creó y por qué nos creó así. Otra cosa que podría recomendar que a mí me ayudó mucho fue leer Mulieris Dignitatem, La dignidad de la mujer, de Juan Pablo II. Ok, lo vamos a poner ahí en los show notes y si le dan para abajo pueden verlo. El enfoque que él dio a la dignidad de la mujer a mí me abrió los ojos y me expandió el corazón, increíble, de lo que es la vocación de amar plenamente con todo lo que eres y tienes. Y desde tu realidad, ¿verdad? No desde otra realidad, sino que desde lo que tienes, el momento en que fuiste concebida o concebido. Entonces, una de las cosas que él dice ahí, no lo voy a decir exactamente porque no tengo... ¿Memoria fotográfica? No, mi papá sí, pero yo no. Desafortunadamente, es que el hombre y la mujer se realizan en el darse plenamente el uno al otro. Ya. Okay. No son las exactas palabras, pero si leen el documento lo van a reconocer lo que acabo de decir. Yo lo abrí en latín, entonces no estoy pudiendo encontrar eso. Me equivoqué y abrí la versión en latín. Sí, entonces creo que desde ahí debemos de partir. Que uno es plenamente persona cuando se da totalmente. Oye, me encantó cómo empieza casi, que dice... Después de uno de los mensajes finales, hace referencia a uno de los mensajes finales del Concilio Vaticano II, que dice: llegó la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud. La hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora.
Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar, de nuevo, tanto a que la humanidad no decaiga. Wow. Wow, Se me sí. puso chinita la piel. Sí, no, es que es un documento precioso y eso lo recomiendo que lo lean Wow. hombres y mujeres. Wow. Sí. Oye, padrísimo. Yo la verdad, confieso, no tenía ni idea que existía este documento. No, y aparte, digo, mucha gente piensa obviamente sin conocimiento, bueno, de causa, sin meterse a estudiar, que la Biblia antimujer y patriarcal en el mal sentido de la palabra, te pones a ver y desde ¿qué es? Números, Levítico, es más, Deuteronomio, mismo cuando Moisés consulta a Yahvé cosas sobre herencias de las mujeres y tal, que en ningún lado del mundo se podía, es más, hasta pocos siglos, Yahvé le dice a Moisés, sí, las mujeres sí pueden herencia y de esta forma, y la mujer, o sea, como que hay muchas cosas que se dieron miles de años después, ¿verdad? Uh-huh. Para las mujeres. Uh-huh. Dios es muy claro con el tema del lugar de la mujer también en la sociedad, ¿verdad? Entonces, como que tenemos que leer, como tú decías, regresar a la Biblia para quitarnos prejuicios también. Sí, ¿no? exactamente. El proceso de salvación del hombre y de la mujer ha tomado siglos, ¿verdad? Hasta la plenitud de los tiempos que Él nos mandó toda la verdad en Jesucristo. Entonces, Él llevó a su pueblo a través de un proceso de sacarlos de Egipto y de lavarles la mente y el corazón de apegos. Por eso se tardaron tanto. Sí, ¿verdad? 40 años. Entonces, una cosa que a mí me impactó de reconocer a través de leer la Biblia es que la cultura judía, estas leyes judías dadas a Moisés, uh-huh, fueron las primeras leyes que le dieron dignidad a la mujer. Exacto. ¿Verdad? No había dignidad de mujer en ninguna otra religión. Y siguió sin haber en la mayor, o sea, en el medio, pues todavía siguen las religiones. Exacto. De alrededor de los judíos y bueno, ahora cristianos, al revés. Uh-huh. La Sharia es tremenda, ¿verdad? Uh-huh. Contra las mujeres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Exacto. Entonces, el cristianismo real, el que Dios a través de Jesucristo, nos libera, nos dice quiénes somos y nuestro valor. Ninguna otra religión te la va a dar, ni el mundano, ni los criterios. Al revés, ¿verdad? Porque con falsas esperanzas de liberación y empoderamiento, uh-huh, lo que hacen es acabar a la mujer. Esclavizar a la mujer. Exacto. Hacerla un objeto sexual. Un objeto sexual. Etcétera, etcétera. Sí, y la destruyen de su vocación de dar vida. Destruyen su corazón de creadora de vida, ¿verdad? Y hasta apachurran el alma, ¿no? Porque ya la sociedad está obligando a las mujeres a muchas cosas, ¿no? O sea, ahora pasó hace muy poquito en México a nivel federal, un ministro, estaba leyendo justo ayer un artículo, un ministro de la Corte diciendo las ricas son las únicas que siempre han podido abortar, entonces ahora ya va a ser obligatorio en los hospitales públicos que cualquiera que llegue, cualquier mujer, que obviamente hospitales públicos pues normalmente, por usar sus palabras, no son ricas, ¿verdad? Pero entonces ahora cualquier mujer que llegue resulta una violación, obligatoriamente se practica el aborto. Obligatoriamente se practica el aborto. Ya no hay libertad. No sé cómo vaya a ser en la práctica, sé que hay muchos médicos ahí pues en contra de, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Uh-huh. Si va a haber alguna controversia constitucional, ¿qué va a pasar? Uh-huh. Pero eso es lo que dijo un ministro de la Corte. Wow. Obligatoriamente se va, o sea, ya ni siquiera es por ser avanzada y por los derechos de la mujer, uh-huh, están aplastando a la mujer, sí, o sea, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Así es. Hola amigos, soy Alonso y les presento este disco acústico de sanación que he grabado, gracias a Dios y a muchos hermanos en Cristo. Disponible en cualquier plataforma digital como Spotify o iTunes. Lo puedes encontrar como Alonso Dei, D-E-I, o Recuerda quién eres. Muchas bendiciones y espero que estas canciones les ayuden tanto como a mí. Tú eres mi hijo, muy amado, en quien tengo mis complacencias. Tremendo. Oye,
sabemos el tiempo se acaba, pero nada más antes de pasar a la última sección, que es muy rápida, quisiera que no dejar esta parte, si nos puedes decir algo, digo, ya eres abuela, ya lo dijiste, pero en tema de los hijos, formar comunidad se oye muy bonito cuando pues es uno echándole ganas, o bueno, se complica cuando es uno y la pareja, pero se complica más cuando es uno y los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto si al final como padres tenemos esta responsabilidad? No responsabilidad, porque al final obviamente es personal y hay libre albedrío, pero sí la responsabilidad, sobre todo cuando son menores de edad, de formar y de si nos puedes platicar un poquito de eso en base también a tu experiencia y de lo mismo que tú haces ahora con otras mujeres líderes en estos temas, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Bueno, una de las razones que queríamos formar comunidad era porque dentro de la renovación carismática no iba a haber un lugar para mis hijos, ¿verdad? Entonces, queríamos que ellos participaran también plenamente de la fe y que pudiéramos, porque no, pues solos no podíamos, necesitábamos ayuda, ¿verdad? Queríamos otras familias que sus dicen hijos... muy claro, ¿cómo era? No existe el Superman o el Rambo cristiano, ¿eh? Pero está en comunidad, ¿no? Sí, así es. Entonces, en realidad en comunidad nos fuimos dando cuenta más y más nuestra responsabilidad desde los inicios, desde el vientre, orar por ellos, de ir formándoles criterios cristianos, enseñándoles las leyes de Dios, enseñándoles con el ejemplo cómo se vive un matrimonio, dentro de la familia cómo se vive y se perdona y se sirve el uno al otro. Entonces, ya me perdí. ¿Cómo fue? Sobre el tema de los, pues, cómo hacerle con la familia, okay, sí, con la familia, con los hijos, sobre todo para pues acercarlos o al menos guiarlos hacia Dios. Es complicado, no hay una fórmula, ¿verdad? Pero yo creo que Dios es fiel, Él suple lo que nos falta a nosotros. Lo más importante es tener claro que es nuestra responsabilidad formar a nuestros hijos en la fe, si no, otras cosas los van a formar. Exacto. ¿Verdad? Y sobre todo ahorita que hay tantas influencia maneras. por todos lados. Sí, tantas. Pasan más tiempo con su aparatejo que con así los es. papás, ¿verdad? Sí. Yo tuve suerte, bueno, ni tanto, porque cuando mis hijos estaban siendo criados todavía no existía el WhatsApp, no existía el Facebook. Instagram, etcétera. Sí, no. La gran emoción de mi hijo era que quería un Walkman. Un cassette. Sí, un cassette, poder llevarlo, ¿verdad? Aquí en el pantalón. Entonces, las influencias estaban empezando, externas. Entonces, darles muchos criterios, ponerlos hasta donde es posible dentro de una institución, donde un instituto educativo, ¿hablas? Educativo, sí, eso para apoyarnos, pero no para tomar no para delegar la responsabilidad de la formación espiritual. Nunca, solo apoyar, nunca ellos van a recibir lo que los papás dan. Y siempre hay retos, o sea, siempre, cada hijo es diferente, entonces hay que ir llevándolos uno por uno, pero Dios es fiel y una cosa que a veces creo que desanima a los padres que estamos metidos en servir a Dios y todo, es ver un hijo que no responda. Y decimos, ¿a dónde fallé? Y de seguro sí, hemos fallado, porque solo Jesús tuvo papás perfectos, ¿verdad? Pero no perder la fe de que aunque hubiéramos sido papás perfectos, siempre hay ese libre albedrío que tú dijiste antes, ¿verdad? Me anima mucho la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo tuvo el papá perfecto, ¿verdad? Lo amó, le dio todo y aun cuando él dijo, ya no quiero esto, dame mi parte, me voy, se lo dio. Entonces, pero estuvo esperando, día tras día, dice que estaba esperando el regreso de su hijo, ¿verdad? Y en algún momento de gracia, el hijo se despertó ahí donde estaba, ¿verdad? En su pecado, alejado de la casa del padre, se despertó y el padre esperándolo. Entonces, y luego hay hijos que se quedan ahí, son buenos y lo tienen todo y uno dice, qué bueno hubiera sido que todos fuera tan fácil como este hijo, ¿verdad? Pero no, nunca va a ser así.
Cada hijo tiene su camino y hay que confiar en Dios para eso, porque Dios es fiel. Yo le dije eso a mis 4 hijos. Le digo, no fue pura casualidad que ustedes nacieron en esta familia y que en esta familia decidimos radicalmente seguir a Dios. Entonces, aunque uno de ustedes puede en su momento optar por otro camino, yo sé que Dios tiene su camino en tu corazón ya. Sí, porque nosotros a veces vemos el momento, ¿verdad? Sí. Dios está fuera del tiempo y pues digo, ya vio la película completa de nosotros. Así es. Y a veces es bien fácil caer en estos pues, remordimientos o echarnos la culpa también, ¿verdad? Porque estamos viendo pues la foto del momento que a lo mejor pues está haciendo o deshaciendo nuestro hijo. Pues, muchas gracias, Karen. Oye, vamos a pasar rápidamente a la última sección. Preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta y respondes pues con una máximo 2 oraciones, lo que se te venga a la mente. Para empezar, Karen, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y qué fue en concreto? Fue a los 16 años, como les dije al principio. Ah, muy bien. Oye, ¿tienes algún santo o santa patrono favorito? Santa Teresa de Ávila. Ah, de Ávila. Mira, se me hace que nunca había Santa Teresita. Sí ha habido varios, pero se me hace que nunca Santa Teresa la Grande. Otro rollo de mujer. Te digo por qué. Porque ella tuvo como un llamado un poco tarde. Y era una mujer que era de carácter firme, sí. Por decirlo bonito. Y ella decía que no se podía casar porque solo Dios iba a ser iba a cumplir todo. Entonces sí, y tenía un sentido del humor increíble y a mí me gusta reírme mucho, entonces, bueno, y también su espiritualidad tan profunda de las mansiones y su visión del alma. Bueno, ella es mi favorita. Muy bien, nice. Oye, Karen, ¿qué significa ser católico hoy en día? Significa ir contra la corriente. Significa cada vez más ser vista de menos y ser vista como del siglo antepasado, no el pasado, el antepasado. Ser vista como que tenés que cambiar porque el mundo cambia, ¿verdad? Creo que la batalla espiritual contra la Iglesia de Dios está feroz. Entonces, ser católico de verdad es realmente ser un alma que lucha. Somos realmente la Iglesia militante en la tierra y tenemos que demostrarle al mundo de que no somos cobardes ni somos anticuados ni somos debiluchos, sino que somos gente de lucha y de amor a Dios radical. Ser católico es lo máximo. Me gustó ese Eso fueron como 4 frases, perdón. No, hombre. Soy mujer, hablo mucho. Oye, Karen, ¿tienes alguna oración que te guste pues, orar seguido que nos puedas compartir? Digo, puede ser alguna ejaculatoria o puede decir, no, pues yo que el rosario cada tanto tiempo. Sí, hay una. La del ángel de Portugal, que se le apareció a los 3. Pastorcitos. Sí. Yo lo digo en inglés, pero voy a tratar de traducirlo en español. Oh Dios, te creo, te amo, te adoro y te espero. Ruego por todos aquellos que no te creen, no te aman, no te adoran y no te esperan. Esa oración, el ángel les enseñó a los 3 niños que lo repitieran 3 veces. Sí, normalmente en mayo, bueno, mis hijos que están en la Armada Blanca, normalmente, pues sí, cuando van al rosario la dicen, pero la verdad no me la sé así. Traté de pensar si me la sabía, pero no. Sí, qué bueno que la tradujiste. En inglés, entonces ahorita eso fue una traducción. Qué bueno ahí que la tradujiste. La buscan correctamente. Sí, ahí la vamos a poner también en los show notes. Oye, Karen, ¿algún tip práctico que le puedes dar a un católico que quiere ser santo en esta sociedad en la que vivimos? Si tú pudieras decir, empieza haciendo esto todos los días. ¿Qué cosas así en la práctica podemos hacer para estar en el camino de la santidad? Obviamente no hay garantía. Orar. Tan fácil y tan difícil, ¿verdad? Sí, no. Yo vi que en mi vida esas oraciones de rodillas que eran como fulminantes son las que recibí respuestas que me cambiaron la vida. Entonces eso es lo que recomiendo. Muy bien. Oye, ¿algún libro que nos pudieras recomendar que te haya causado gran impacto?
Dios santo. Vamos a poner ahí he leído un montón. vamos a poner ahí la link a Mulieris Dignitatem, de todos modos, pero algún otro libro que nos puedas compartir, digo, porque este ya lo estoy viendo, está muy cortita esta carta apostólica de Juan Pablo II. Entonces, ¿alguna otra cosa que creas tú? Que algún libro, digo, dijiste La cruz y el puñal, pero pues igual ya, pues Eso ya pasó. Sí, ya pasó. ¿Qué nos puedes recomendar? La mujer sacerdotal de Joe Croissant. Órale, nunca lo había escuchado. Es bellísimo ese libro y ella da una imagen de eso que traté de comunicarles acerca del el poder de la mujer desde una comunidad cristiana. Ella creo que pertenece a una comunidad en Francia. Órale. Padrísimo. Ahí lo van a ver también en los show notes. Van a ver ahí también el link en Amazon, ahí pueden ver. Ya, claro que ubico la cara de ella, ya vi el libro de Lumen. Muy Creo bien. que en casa de tus papás. Sí. Sí, Tu mamá me regaló ese libro. Mira, pues sí, por algo me sonaba. Sí. Oye, Karen, quisieras que pidiéramos por algo, que intercediéramos por algo, nosotros pues en lo personal, en nuestra oración personal y pues de quienes nos escuchan. Sí, el fin del aborto, que nos unamos cada vez más, sobre todo que va a ser un tema tan crucial para nuestros países, ¿no? Híjole, sí, pero yo le pido a Dios que yo pueda morir viendo el fin del aborto. Una vez las mujeres dejamos de matar bebés, el mundo va a florecer. Un tema muy emocional para mí. Pues sí, yo creo que para los que se acercan, pues se vuelve un tema así. Oye, Karen, ¿crees que nos faltó preguntarte algo? ¿Quisieras comentar algo para cerrar? No, yo estoy... Muy bien. Oye, pues no vamos a dejar que te nos vayas, Karen. Siempre preguntamos, y así es como logramos platicar con gente de todo el mundo, si nos puedes recomendar a 2 personas, pueden ser de cualquier parte del mundo, con las que crees que puede ser pues padre platicar sobre su testimonio, sobre lo que están haciendo pues en la iglesia para extenderse el reino de Dios. El padre Enrique Silvestre. Ándale. Pasionista. Ajá. ¿Y quién más? Te digo, puede ser de cualquier lado. Ana Carranza. Ándale. Hemos entrevistado a Fede, su esposo, y hemos entrevistado a Luis Diego, su hijo por Lumen Media, etcétera. Entonces, muy bien, va a ser la primera vez que vamos a tener por separado esposa, esposo, hijo. Sí, Ana Carranza para mí es una mujer impresionante. Van a tener muy buena entrevista con ella. Órale, padrísimo. Oye, pues Karen, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un gusto y gracias por este honor de poder compartir con ustedes lo poquito que sé. No, hombre, muchísimas gracias por tu testimonio y por todo lo que haces y por dejarte usar por el Señor. Dios los bendiga. Amén. Gracias. ¿Qué tal la platicada con Karen? Acuérdense que en platicandoencatólico.com pueden ver la lista de los libros, de todo lo que platicó ahí, las ligas a lo que platicamos. Y acuérdense de seguirnos, si no nos seguiste al principio porque vas manejando algo, pues ahorita es buen momento ya que está terminando el podcast, de que nos sigas en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, donde quieran, y ponnos unas estrellitas. Si te gusta mucho esto, ponnos 5 estrellitas, por favor. Ayuda en algo para que más gente sepa esto existe. Y bueno, la próxima semana, el próximo lunes, estamos platicando con el padre Rafael Pacanins, que trae pues cosas padrísimas que está haciendo para evangelizar de formas muy diferentes. Nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga. Gracias por escuchar un episodio más de Platicando en Católico. El próximo lunes tendremos otra entrevista que nos seguirá ayudando a conocer más a la Iglesia de una forma diferente. Hay que estar al pendiente. Visita nuestra página de internet www.platicandoencatólico.com. Ahí encontrarás notas, enlaces y detalles de lo platicado el día de hoy, así como herramientas e información para seguir descubriendo sobre la Iglesia hoy. Si te gusta Platicando en Católico y piensas que le puede hacer bien a la Iglesia y a más gente, por favor envía el enlace a tus conocidos. Nos ayudará muchísimo que nos califiques donde quiera que estés escuchando el podcast. De esta forma se volverá más visible para otras personas.